Que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de ustedes. Alabemos a nuestro Dios. Del libro de Isaías, capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El día de hoy leímos estos pasajes y todos, si ustedes son observadores, hablan de la consolación. En el Salmo de entrada dice que los mandamientos de Dios son el consuelo del salmista. Isaías 40 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío. La lectura del Evangelio habla del Consolador y la lectura de la epístola habla también del consuelo con la iglesia de los Corintios. La palabra consuelo se deriva de con y solare. Con significa junto a y solare significa paz. Es cuando alguien se pone junto a ti y te trae paz y te trae tranquilidad. Saber hacer eso es todo un arte, no cualquiera puede. Hay quienes se ponen a un lado de ti en un momento difícil y te dejan peor, ¿eh? Pero consolar es algo que debería de ser propio de aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Cuando Isaías dijo consuelen, consuelen a mi pueblo, era un tiempo en el que Israel estaba viviendo muchas desgracias y muchos problemas, y por eso necesitaba ser consolado. Porque el consuelo tiene que darse en los momentos cuando vivimos desgracias, cuando vivimos cosas que no nos agradan. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Job? Que tuvo una serie de calamidades y dice, y llegaron sus amigos para consolarlo. Entonces, los momentos difíciles son los momentos de consolación. También cuando dice que a Jacob le inventaron una mentira, le dijeron que había muerto su hijo José, dice que vinieron para consolarlo, pero él no quiso ser consolado. Entonces, el tiempo de consolación es el tiempo difícil, es un tiempo necesario que a muchos no les gusta vivir o no nos gusta vivir, no nos gusta que nos den golpecitos en la espalda porque somos demasiado soberbios, pero la realidad es que la consolación es algo que todos necesitamos en un momento de nuestra vida, sobre todo cuando están pasando desgracias, cuando suceden cosas imprevistas en la familia, cuando suceden imprevistos económicos, cuando sucede una catástrofe que no nos esperábamos. Entonces necesitamos ser consolados. Ayer visitábamos Rubén y yo a una mujer que llegó prácticamente sola a la iglesia, ella prácticamente nadie la evangelizó, pero una persona que estaba pasando por problemas muy grandes, muy difíciles. Y bueno, son momentos en los que la gente quisiera que alguien los consolara, que alguien estuviera ahí. Solo que a veces la gente pues no encuentra quien le dé un consuelo, y quien se le acerca pues a veces lo deja hasta peor, o solo lo regaña o lo deja en una crisis más grande, pero la gente necesita ser consolada. Hay mucha gente ahí en tu calle, ahí en tu familia, donde quiera que estamos, que necesita un consuelo en estos momentos. Necesitan consolación. Ahora, mucho ojo porque también existen los falsos consuelos, ¿eh? ¿Cuáles son los falsos consuelos? Pues son aquellos consuelos que nosotros nos agarramos, pero nos meten en más problemas, nos dejan todavía peor. Por ejemplo, en el libro de Génesis, ¿se acuerdan que Esaú le robó la bendición a Jacob? Y dice la Biblia que Esaú se consolaba él solito diciendo, cuando muera mi papá, voy a matar a mi hermano. Y así se consolaba, diciendo, no más que falte mi jefe, me echo a mi carnal. Esa era la forma de consolación que él tenía, consolándose pensando que algún día él iba a matar a su hermano. ¿Se imaginan esa manera de consolarse? Y sin embargo, hay quienes así se consuelan. Yo no sé cuántos llegaron a ver una película que se llama La muerte le sienta bien. Es una película muy interesante, tiene un mensaje sobre la vida que a veces termina siendo muy sufrida, pero en esa película aparece una mujer que se llama Helen, y Helen tiene a su novio se llama Ernesto, su novio es un gran cirujano plástico. Entonces Helen le presenta a su novio, le presenta una amiga que se llama Madeline, y Madeline le roba al novio. Madeline era una actriz, salía en películas, en teatro, era una mujer bonita. Entonces esta otra cometió el error de presentarle al novio
como era cirujano plástico, a la otra le interesó que le hiciera todos los trabajos de arreglos gratis, lo conquistó y le quitó al novio. Y Helen se quedó bien enojada, pero tan enojada que cayó en un estado crítico, en un estado psicológico crítico, fue a parar al psiquiátrico por haber perdido a su novio y odiaba a aquella actriz que le había robado el novio. Entonces, para consolarse, todos los días ponía una película en donde salía esa actriz y la mataban. Entonces ponía la película y veía cómo mataban a la actriz, y cuando veía que la estaban matando, la ponía en cámara lenta. Y se cruzaba de brazos y empezaba a reírse y a gozar cómo mataban a esa mujer en la película. Y luego la volvía a regresar y la volvía a poner en cámara lenta para gozar cómo la mataban. Así se consolaba. Hay gente que así se consuela. Sus consuelos son completamente falsos. El jefe les llamó la atención en el trabajo y cuando van de regreso a la casa van pensando que el jefe va a tener un accidente. La cuñada habló mal de ellas y se ponen a imaginarse que a la cuñada se quedó completamente en la pobreza y le fue bien mal, o que le dio un cáncer, así de simple. Hay gente que de esa manera se consuela imaginándose que al otro le va a ir mal, que no le va a ir bien, pero la realidad es que ese tipo de consuelos son consuelos falsos que no deberían de ser parte de nuestra vida como cristianos, y deberíamos de luchar en contra de esos consuelos quienes estamos dentro de la fe. Los consuelos falsos así, las drogas es un consuelo falso, ¿no? El alcohol es un consuelo falso, es una salida evasiva a algo que no podemos vivir y no podemos superar. Que el novio la deje y a los 3 días ya esté con otro es otro consuelo falso, es otra salida fácil. Y así la gente busca ese tipo de salidas, pero ese es el consuelo que no necesitamos nosotros. Más bien en la Biblia, ya yéndonos hacia la palabra de Dios, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? ¿Cómo se consolaba la gente en la Biblia? Pues en primer lugar la gente se consolaba llorando lo más que podía. Cuando a Jacob le dieron la falsa noticia de que José había muerto, dice la Biblia que Jacob no quiso que lo consolaran los demás, pero él se puso a llorar y a llorar y a llorar. Entonces, la expresión de las lágrimas, la expresión del dolor, ayudó a que él sintiera consuelo en su vida, como David cuando se le muere su hijo Absalón, cuando lo matan, también llora y llora abundantemente. Entonces, las lágrimas son una forma que Dios nos permite de ir consolando en nuestra vida, pero no es suficiente. O sea, si hay que llorar, si hay que expresar nuestra emoción, si hay que expresar nuestro sentimiento, y eso nos va a ayudar a tener un desahogo muy grande. No deberíamos de reprimir lágrimas, deberíamos de irnos a un lugar a solas y empezar a llorar todos los días y todo lo que tenemos que llorar. Si estamos oyendo una canción que nos hace llorar, hay que ponerse a llorar. Si estamos viendo una película que nos hace llorar, hay que ponerse a llorar. No deberíamos, ¿verdad? A veces, pues como estamos en público, pues, nos reprimimos, pero si estamos solos, si podemos, si es el momento, deberíamos de expresar así nuestro dolor, y de esa manera va a haber un consuelo en nuestra vida. Será una forma, pero no es suficiente. O sea, llorar está bien, pero no es suficiente. Una segunda forma que tenían en los tiempos de la Biblia, en los tiempos bíblicos, de vivir un consuelo, era haciendo rituales. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Job 1:20, alguien que me lo lea, cuando le dan la mala noticia de todas las pérdidas que tuvo, de todo lo que vivió, de todo lo que le sucedió, le dan una mala noticia? Entonces Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó sus mantos y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Ahí está. Rasgar el manto era una forma de expresar que sentían dolor. Rasurar su cabeza era una forma de expresar que estaban de luto, que estaban de duelo, que estaban tristes.
y también postrarse significa la humillación que ha sufrido. Y entonces todas estas expresiones son expresiones de duelo, son rituales que se hacen y que de alguna manera ayudan a que haya consuelo en la vida de las personas. Todos nosotros necesitamos los rituales porque los rituales son acciones simbólicas que sacan algo que hay dentro de nosotros. Por eso, si una persona se le muere a alguien y no puede llevarle sus flores y no alcanza a llegar, van a ver que esa persona va a vivir una crisis muy grande, ¿sí? O si le quería llevar mariachis a su muertito y no se los pudo llevar por alguna cosa, esa persona va a terminar más, le va a costar más superar la pérdida a cuando puede hacer las cosas y despedir bien a su ser querido. Por eso es tan importante que en un funeral, por ejemplo, se le permite a la persona que lleve sus flores, que vaya a su pastor y dé el culto, que se le despida bonito al ser querido. Eso de alguna manera ayuda a superar la pérdida que se está viviendo. Entonces, si bien llorar es muy importante que también tengamos nuestros rituales de consuelo y de dolor en nuestra vida. Sí, las flores, hacer un culto, dar gracias. Yo atendía a una muchacha y a un joven que ella estaba embarazada, pero abortó al bebé. Querían mucho tener ese bebé, pero se dieron un embarazo de alto riesgo y finalmente el niño terminó perdiéndose. Y ellos se quedaron pues muy dolidos, muy lastimados, ¿no?, de todo esto y no querían encargarle de otra vez. El psicólogo, que era cristiano, les dijo, hagan un ritual. ¿Qué hicieron cuando sucedió eso? No, pues nada. Le dijo, hagan un ritual y fueron conmigo. Pues como soy el hombre ritual, conmigo. Hicimos una reunión solos. Para dar gracias a Dios por ese niño, para despedirlo y para hacer muchas cosas, y eso les trajo una consolación muy grande. De hecho, fue la manera en la que ellos superaron esa pérdida, porque no habían hecho el ritual o las acciones simbólicas que son muy propias de los seres humanos para despedir a ese pequeño. Entonces, llorar es importante, pero no suficiente. El ritual es muy importante, pero tampoco es suficiente, ¿eh? O sea, también es muy importante. Si nosotros queremos vivir un tiempo de consolación, bueno, llorar es importante, pero no suficiente. Hacer un ritual es importante, pero no suficiente. Y entonces, ¿qué es lo suficiente? Lo que tiene que ser, pues lo que leíamos en el Salmo 119, 50, que dice, el Salmo 119, 49 y 50. ¿49 y 50? Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ahí está. Entonces, la tercera, pues, es la palabra de Dios. Lo más importante de todo, lo que cubre todo, ¿no? Si bien las lágrimas ayudan, el ritual ayuda, lo que definitivamente ayuda a superar todo es la palabra de Dios, que Dios nos hable su palabra y nosotros estemos convencidos de que Dios nos ha dado su palabra. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos habla su palabra, indudablemente, como lo leíamos en la última lectura, está presente el Espíritu Santo, haciendo una acción en nuestra vida, que es el Consolador y que nos está hablando, y de esa manera, en esos momentos difíciles, convencernos de que Dios nos ha dado una palabra va a ayudarnos muchísimo. Yo estoy segurísimo que varios de nosotros en un momento difícil hemos abierto la Biblia y Dios nos ha dicho algo y hemos quedado consolados, como ese hombre que estaba viviendo un montón de problemas y agarró la Biblia, la abrió y cayó en Job 5 y empezó a leer Job 5 y llegó al versículo 17, donde dice, bienaventurado el hombre al que Dios corrige, no menosprecies la corrección que te da el Todopoderoso. Entonces, él con ese versículo se dio cuenta de que Dios le estaba hablando, de que Dios le estaba diciendo algo a su vida, y de esa manera él consoló todo lo que estaba sucediendo. Bueno,
Seguramente nosotros algún día se nos va a presentar a alguien que va a tener el deseo de ser consolado. ¿Y cuál es el proceso? Pues llevar a esa persona que se exprese hasta las lágrimas. Cuando tú escuchas a una persona y lo llevas a que su expresión sea hasta las lágrimas, seguramente tú estás haciendo bien el trabajo de la consolación. Ese tiene que ser tu reto, llevarlo a que él se exprese hasta las lágrimas, hasta su sentimiento. Segunda, que él quiera hacer un ritual, que él te diga, haz una oración por mí, o quiero darle gracias a Dios, dime cómo le hago, ¿no? Que él quiera hacer algo para expresar su dolor. Y por último, que él sienta que Dios le ha hablado con su palabra, que Dios le ha dicho algo a él, y van a ver cómo esa persona va a vivir una consolación muy, pero muy grande, y ese debería de ser también nuestro proceso, ¿no? Cada situación la deberíamos de llorar, la deberíamos de simbolizar, y deberíamos también de insistir y buscar en la palabra de Dios para que Él nos dé una palabra según lo que estamos viviendo, y de esa manera vivamos el consuelo. Pues pidámosle a Dios que Él nos enseñe a consolar, ¿verdad? Porque gente para ser consolada, mira, por donde veas, ponte a platicar con quien sea y vas a ver que hay gente que necesita ser consolada, y nosotros podemos ser una bendición muy grande si aprendemos cómo Dios puede consolar por medio de nosotros a los demás. Vamos a dar gracias a Dios.